Vamos a partir de diédrico a hacer una perspectiva. Dibujamos entonces dos planos que se cortan ortogonalmente en el espacio y una figura, por ejemplo, puede ser un prisma. Vamos a colocarlo, por ejemplo, según esta disposición. Tenemos aquí una forma más o menos cuadrada o rectangular, con cierta altura, podría parecer un cubo. Entonces tenemos ahí la posición de la figura en una posición oblicua, podría ser una especie de prisma, en una posición más o menos como esta. Bueno, una vez ya que tenemos nuestro prisma, proyectamos los puntos ortogonalmente sobre este plano de proyección y tenemos el alzado de la figura. Vamos a hacer que este, por ejemplo, caiga aquí, este aquí y este aquí. Entonces, la visible es la que está más hacia aquí. Esta será discontinua porque desde aquí no se ve. Y tenemos entonces ya la proyección en alzado, ¿no? Bueno, vamos a perfilar un poco para que quede algo mejor. Ya que tengo delante el trípode, no me desenvuelvo muy bien a la hora de hacer las rectas. Entonces tenemos ahí ya el cubo. Y ahora consideramos el plano sobre el que vamos a proyectar los puntos para convertir en perspectiva el sistema diédrico. Entonces, igual que tenemos aquí otro plano que se corta ortogonalmente, pues hacemos otro también ortogonal al plano horizontal. Vamos a hacer que tenga el mismo tamaño, o sea que debe venir por aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, prolongamos esta línea, prolongamos esta y marcamos la posición de un punto de vista. Por ejemplo, sabiendo que esta es la proyección de este punto, vamos a hacer, por ejemplo, que quede aquí, a la altura, por ejemplo, esta. Entonces tenemos el punto de vista que se proyecta ortogonalmente sobre el cuadro, provocando ahí el punto principal. Vamos a terminar aquí nuestro plano de cuadro. Este es el plano de cuadro. Este es el plano geometral, plano del suelo, donde se proyecta V. V sub 1 ponemos. Tenemos el plano horizontal y el plano vertical en sistema diédrico. Bueno, pues según eso, una vez ya que tenemos desglosado esto, vamos a darle un poco de sombra para simular un poco el efecto espacial. Vamos a proyectar este punto y marcamos aquí un poco más fuerte el extremo del plano para que se entienda mejor en el espacio. Y este plano también. Bueno, si por ejemplo sombreamos aquí detrás, para simular que detrás hay un hueco, que es donde está la figura, vamos a sombrear también por aquí, por el suelo, y por aquí, por el suelo, pero sobre todo aquí el hueco. Bueno, si esto le damos cierta transparencia, vamos a hacer una especie de pequeño fundido así rápido y como si fuera algo traslúcido, de manera que nos deja ver detrás un poco la figura. Entonces el oscuro este de ahí abajo pues también tendrá por este plano algo oscuro, pero vamos a hacer más oscuro por aquí. Bueno, esto nos puede dar una idea, es ligeramente traslúcido, deja pasar la luz y parte de la imagen. Y la altura del horizonte vamos a marcarles la altura del punto de vista en esta perspectiva. Y esta es la intersección del plano del suelo, plano geometral, con el plano de cuadro. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces dibujamos todo esto aquí aparte.
podemos aprovechar este cuadrado, así en pequeño se verá con más nitidez. Podemos hacer también un perfil, bueno, en principio con las dos vistas planta y alzado llegan, entonces vamos a proyectar aquí la figura tal y como está aquí. Podemos pensar que tiene más o menos esta orientación. A lo mejor es mayor ángulo de este lado, está tocando un vértice, bueno, más o menos por aquí. Bueno, esto es visto desde arriba, vamos a hacer por aquí el plano también. Entonces, visto desde arriba tenemos el punto de vista más o menos, si estas son las proyecciones de estos puntos ortogonales, tenemos el punto de vista, por ejemplo, aquí. Vamos a colocar entonces aquí el alzado de la figura. Vamos a darle la altura al punto principal, va a ser esta, por ejemplo. Bueno, estamos viendo esto desde arriba, entonces estamos viendo este plano vertical va a ser este. Aquí va a estar la línea de tierra, o sea, la representamos aquí con dos segmentos, uno y otro allí detrás, vamos a ponerlo aquí. Y ahora, para calcular cualquier punto, bueno, antes de nada vamos a hacer el alzado de esa figura. Hacemos líneas ortogonales por cada uno de los puntos. Líneas ortogonales a la línea de tierra, líneas perpendiculares. Bueno, o sea que estas son líneas verticales todas. Y dándole la misma altura obtenemos ya el alzado de la figura. Con lo cual ya tenemos ahí la proyección en alzado del cubo. Entonces este punto se proyecta según esta línea, esta es la que está detrás. Bueno, aquí salió al revés, la que está delante es esta, es lo mismo. Esta es la que está detrás. Esta es la que aparece aquí. O sea que tenemos ya ahí el cubo en el alzado, ¿no? Bueno, pues para obtener la perspectiva, pues haremos como vamos a ver aquí, sin tener en cuenta ni fugas ni nada. Por ejemplo, vamos a hacer este punto. Alineamos con V y el plano que contiene a ese punto y a V, y al mismo tiempo es un plano vertical, pasa por aquí. Entonces los dos planos verticales se cortan según esta recta vertical, eso quiere decir que la perspectiva de A es A', ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer siempre con todos los puntos. Entonces el punto A, que es este, A'1, A'2, vamos mejor a boli para que se vea mejor, A'1, A'2, alineamos y vemos que corta aquí. Luego tenemos esta arista es coincidente consigo misma y esta se proyecta según este punto. Bueno, tenemos entonces A'1, A'2, vamos a hacer algún punto más, por ejemplo este. Eso quiere decir que la perspectiva de estas tres líneas serán estas tres. Entonces por estos tres puntos haremos líneas verticales. 1, 2 y 3. Bueno, proyectamos también este punto, que era el punto principal que vemos aquí. Proyección ortogonal de V sobre el cuadro. Lo proyectamos aquí arriba. Bueno, y ahora por último vamos a coger, por ejemplo, este punto. Si nos fijamos, este punto y este ya su perspectiva es la misma, ¿vale? Con lo cual este segmento es igual. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con este punto? La perspectiva de este punto debe quedar exactamente, vamos a hacer esto, viene por aquí, viene por esta vertical, o sea que el plano vertical que pasa por V1, pues corta el vertical según esta recta, ¿no? Por tanto, la perspectiva de este punto, que llamaré B, será
este punto. O sea, será este punto. Lo llamo B', igual que este lo llamé A'. Bueno, entonces, si hacemos esto, por ejemplo, aquí arriba, pues tenemos que realmente el punto B' se proyecta aquí, lo proyecto aquí en una vertical, 1 con este punto, y estos 3 estarán alineados. O sea, la proyección de B, que queda aquí ortogonalmente sobre el cuadro, eso quiere decir que si por este punto de intersección, que es este, lo llamaré I, por el punto I levanto una vertical, esta vertical viene por aquí y corta realmente a la unión de este punto con P, o sea, de este punto con P, del punto B con P. Eso quiere decir que la perspectiva de ese punto es ese. Bueno, pues eso es lo que haremos siempre. Como vemos, no necesitamos puntos de fuga, líneas de horizonte, no necesitamos nada, ¿no? Basándonos simplemente en que este punto se proyecta sobre el cuadro aquí y el punto de vista aquí. Eso quiere decir que si proyectamos esta recta sobre el cuadro, pues será esta. O sea, la recta que llamo, por ejemplo, S, que es esta, proyectada sobre el cuadro es esta. Y necesariamente la perspectiva de este punto que está sobre esta recta corta el cuadro aquí. Bueno, pues su proyección pasará por esta línea y pasará por la intersección de esa línea con esta. O sea, ahí está el punto, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a poner algo más de música. Bueno, hagamos otro punto. Por ejemplo, este punto. Ya sabemos que su perspectiva va a quedar sobre esta línea, ¿no? Entonces lo que necesitamos es sobre el alzado, ¿dónde está ese punto? Está aquí. Entonces necesariamente queda aquí. Porque este punto tiene la perspectiva sobre esta línea. Y sabemos que este punto tiene la proyección aquí arriba. Entonces podemos ir llamando, este es el punto B, el punto C. Tiene aquí la perspectiva. Y bueno, sabemos también por perspectiva que si hago una paralela, obtengo aquí una paralela a esta. Me acerco un poco, proyecto este punto, necesariamente estos 3 puntos están alineados. No digo porque esto nos puede clarificar un poco, ¿no? Y ahora también sabemos que si hago esta línea, sigo esa dirección, tengo que esa dirección corta aquí. Entonces proyecto este punto y por tanto este punto va a quedar sobre esta línea, ¿no? Y como sé que queda sobre esta recta, pues queda aquí. Y como esta línea es paralela a esta, irá hacia este punto. Bueno, y como esta recta en realidad es doble, es perspectiva de sí misma, entonces es esta línea, por lo tanto el punto este tendrá su perspectiva aquí. O sea que queda aquí. Y estos 2 puntos estarán alineados con aquella fuga. Bueno, tengo esto, ya ahora puedo unir este punto con aquel y este con aquel y ya tengo el cubo al completo. ¿No? O sea, ya lo tengo. Puedo unir este punto con este y corta aquí detrás. Puedo unir este punto con este y corta aquí. Bueno, vamos a marcar bien la figura y ahora vamos a clarificar por si a alguien se le ha escapado algún detalle. Aquí está el cubo. Vamos a poner estas discontinuas. Bueno, vamos a darle un poco de sombra por aquí. Y aquí. Bueno, ese es nuestro cubo y vamos a repasar por último
para que se entienda mejor. Bueno, decíamos que realmente cuando alineamos el punto B con V, pues la perspectiva de este punto queda sobre este plano, y para eso pasamos el plano. Entonces hacemos la línea que pasa por esta recta, perdón, el plano que pasa por esta recta y esta, que es este plano vertical. Este plano vertical corta al plano vertical según esta línea. Necesariamente entonces la intersección de este rayo visual con esta vertical me da la perspectiva del punto, que es este, B'. Y necesariamente esta recta, si la proyectamos ortogonalmente sobre el cuadro, es tal que tendrá por proyección esta línea. Entonces la intersección de esta línea con esta me da este punto. Es lo que hemos hecho aquí. Esta línea en realidad es la que une P con la proyección de B. La proyección de B, aquí tenemos B'1 y aquí B'2, ¿no? Entonces la proyección de B'1 queda aquí. O sea, aquí tenemos el punto y aquí lo tenemos. Unimos entonces la proyección de este punto, lo llamaré a esto B'. Entonces tengo B' queda aquí, 1B' con P, o sea, B' aquí tiene la proyección coincidente con B'2, lo uno con P, ¿no? Y una vez que tengo esta línea donde me corta la vertical por este punto de intersección, ahí tengo el punto, ¿vale? Y así con todos también. Por ejemplo, este punto corresponde a este. Uno con esto, y ahora uno con esto corta aquí. Levanto vertical, ahí tengo el punto, ¿vale? Este exactamente igual. Uno este punto con este, ¿no? Y exactamente lo mismo. Está aquí el punto, lo uno con este. La intersección de esta línea con esta me da el punto. Luego esta es una recta doble, es perspectiva de sí misma. Bueno, vamos a quitarle ahí algo de luz para que no tenga toda la figura sombra. Bueno, tenemos ya entonces el fundamento de la perspectiva. Lo hicimos muy rápido gracias a las fugas, pero si hacemos este proceso podemos prescindir de la dirección de estas líneas. Las fugas es una garantía para no equivocarse, porque es mucho más fácil no equivocarse si tenemos en cuenta las fugas. Pero bueno, la ventaja de utilizar el método sin fugas es que puedo obtener estos puntos sin tener en cuenta ni elementos de fuga ni el horizonte. Bueno, vamos por último a ver el fundamento de las sombras. Entonces, para que me salga dentro del dibujo, si por ejemplo la sombra de este cubo, imaginamos que esto no tapa, pues si no también proyectaría la sombra, ¿eh? Entonces, si yo por ejemplo hago esta dirección y si hago esta, voy a ver si aquí me puede entrar dentro del papel. Esto ya me sale fuera. Pero si lo coloco hacia el otro lado, a lo mejor no se ve tan bien. Bueno, lo voy a colocar aquí. Entonces sigo esta dirección. Ya me queda muy lejos. Y si sigo esta dirección un poco más hacia aquí. Bueno, entonces la dirección de la sombra va a ser esta. Nos olvidamos de esta línea. Entonces sigue esta dirección para la sombra, va a ser esta. Y la sombra de este punto va a ser, por ejemplo, esto. Entonces, si hago por V esa dirección, esta dirección, corta aquí. Bueno, pues eso es lo que la sombra de esta línea es, esta vertical. Ahora la sombra de esta vertical será esta, la sombra de esta será un segmento igual de grande, paralela, y ahora la sombra de esta línea será otra paralela. O sea que tenemos ahí que la sombra del cubo es esto. Ahora vamos a sombrear.
De manera que esto, bueno, también podríamos darle más sombra, pero bueno, lo que realmente nos interesa es marcar aquí, esta es la arista de la base, que luego sube hasta aquí. Entonces tenemos por un lado la sombra de una vertical que sigue esta dirección, entonces como es una línea horizontal, sigue esta línea horizontal hasta que detecta la fuga de las verticales, mientras que esta es la dirección del rayo. Los rayos solares son todos tan lejanos que se consideran paralelos y por tanto siguen esta dirección por V hasta que corta la vertical, ya que son planos verticales estos, entonces corta según esta recta vertical y esta es la fuga de los rayos, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial. Entonces si hacemos esta dirección del rayo, vamos a ponerla por ejemplo por aquí, y corta como vemos aquí al horizonte. Vamos a poner algo más de música. Bueno, estamos haciendo lo mismo, sigue esta dirección, entonces esta dirección es en realidad esta. Eso quiere decir que la sombra sigue esa dirección, todas las verticales siguen esa dirección. Y ahora decíamos que, por ejemplo, vamos a marcar aquí la sombra de este punto, pues cae aquí. Entonces, esta sombra, este punto, entonces, vamos a ver, este no es que está muy paralelo. Bueno, tenemos aquí. Vale, entonces la sombra, por ejemplo, de este punto también, por ser una paralela, va a la misma fuga. Y la sombra de aquel punto, por ser otra paralela, va hacia ahí abajo también, según esta dirección. La sombra de esta línea, por ser una paralela, va a la misma fuga. Y este punto teníamos que quedaba aquí, y la sombra de esta será otra paralela, y la sombra de este punto cae aquí, y la sombra de esta línea una paralela al mismo punto. Pero tenemos la sombra de la vertical, entonces este punto cae aquí, si no recuerdo mal. A ver, vamos a revisar. Tenemos este triángulo que va hacia aquí. Nos acercamos. Tenemos este triángulo que va hacia F, como vimos aquí, FR, que es esto. Y esto, fuga de las verticales. Entonces, la fuga de las verticales tenemos la primera, la segunda y la tercera de la vertical. Todas las verticales fugan hacia ese punto. Entonces, desde cada uno de los puntos aquí arriba fugan hacia FR. Entonces, corta aquí. Entonces, donde esta línea con esta es este punto. Y la sombra de esta será una paralela que va hacia esta fuga. La sombra de esta será una paralela que va a esta fuga. Mientras que esto irá hacia FR, corta aquí. Y sale de aquí abajo. Bueno, con lo cual ya tenemos que la sombra es todo esto. Bueno, y aquí vemos que efectivamente este triángulo o este, que son realmente iguales en el espacio, pues son este triángulo y este triángulo hasta aquí abajo. O sea, este triángulo y este triángulo, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial de las sombras, y este es el ángulo que forma el rayo solar, ¿no?, con el plano horizontal, con lo cual podría hacer centro en FV y esta distancia pasarla mediante un giro aquí, de manera que el punto V me queda aquí abatido. Por lo tanto, si uno este punto con SV abatido, obtengo el verdadero ángulo de la altitud del Sol, o sea, la inclinación que tienen los rayos respecto al plano del suelo. Entonces hago centro aquí y hago ese arco. Entonces hago este arco, que es este en el espacio, ¿no? Pues
Entonces, una vez ya que tengo ese arco, pues ya sé que viene exactamente el punto aquí. Por tanto, este ángulo que no estaba en verdadera medida, que venía por aquí, desde P hasta aquí, es la proyección de este ángulo aquí, pero no está en verdadera medida. Para tenerlo en verdadera medida hay que girar este triángulo, y el momento en que cogemos este triángulo y lo giramos respecto a este eje de giro, al unir este punto con FR, pues ya unimos este punto con FR y tenemos la altitud real del Sol. Esta es la altitud, este ángulo. Y luego tendremos otro ángulo que es el azimut, que es el ángulo que forma esta línea de sombra, ¿no? Vimos que esto caía aquí, o sea que será, por un lado tenemos este ángulo que es igual que este, o sea, este ángulo será exactamente igual, ya que esta línea es paralela a esta, ¿no? Vamos a marcar aquí, está un poco mejor. Bueno, entonces ya tenemos todo perfectamente concebido, y ahora tenemos, si por ejemplo representamos esta línea, lo hacemos aquí a posteriori, sale de aquí, a ver, es una línea paralela que sale de aquí. Entonces cojo este punto y es una paralela, o sea, eso quiere decir que la sombra de la figura viene por aquí. Si la completáramos vendría por aquí paralelo hasta este punto, pero bueno, no me quiero meter en la perspectiva, pero esta es la sombra de la figura. Todo esto. Aquí una paralela hasta llegar ahí al final, ¿no? De manera que estas tres líneas son paralelas, es la perspectiva de esta y la de atrás. Bueno, pues ese sería el fundamento, y por un lado teníamos la altitud del Sol, que es el ángulo que forma en realidad el rayo solar con el plano del suelo, y por otro el ángulo que formaba respecto a la línea norte-sur, ¿no? Entonces, si consideramos que esta es la línea norte-sur, por ejemplo, pues este es el ángulo respecto a la sombra, el azimut, ¿no? Podemos obtener también este ángulo altitud, pues abatiendo, ya que el rayo es este, abatiéndolo hacia aquí. Entonces cogemos la altura de la figura, hacemos aquí una perpendicular, pasamos esta medida, ya que es la arista del cubo, lo pasamos mediante un giro, entonces al hacer aquí una línea perpendicular con esta de aquí, como tenemos que este punto tiene su sombra aquí, unimos este punto con este, y como vemos el rayo viene por aquí, forma con el plano del suelo este ángulo. O sea que realmente este ángulo es el ángulo también de la altitud del Sol, ya que el rayo sigue esta dirección y lo hemos abatido hacia aquí, ¿no? Cogiendo simplemente la altura esta, tenemos este punto que es la sombra de este, entonces este triángulo me define aquí la altitud, la dirección de los rayos de Sol. Entonces cojo esta altura, la abato, tengo el triángulo aquí abatido y ya tengo la altitud, ¿no? Entonces puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo aquí, porque hay una analogía entre lo que está en el espacio y lo que sucede aquí. O sea, este ángulo pues era igual que este, como ya dijimos, ¿no? Y luego el azimut respecto a la línea norte-sur, si por ejemplo es esta, lo podemos tomar hacia aquí o hacia el otro lado, ¿no? Porque este es el ángulo que forma con esta línea, ¿no? También podríamos tomar este de aquí. Pero bueno, se toma siempre en la dirección normalmente del norte a la sombra, aunque eso ya depende de la forma de medirlo, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento, y luego podemos prescindir de la línea del horizonte, que es esta, y simplemente hacerlo por intersecciones. Esto nos da aquí la intersección. Entonces la perspectiva de esta línea es esta. Y esto, en realidad, si lo unimos con P, tenemos que, donde corta esta línea, esta que tenemos aquí, ahí tenemos la perspectiva. Hacemos eso con todos los puntos y ya obtenemos entonces el fundamento de este ejercicio, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí.